¿Qué tal? Hola. Me da mucho gusto entrar en esta segunda cápsula que tenemos en este mes que estamos pues conmemorando el Día Internacional de la Reducción de Daños. Pues ayer iniciamos y ahora vamos a tener otras invitadas de lujo. Muchas gracias. Y el tema es dependencia o adicciones. Y nos acompañan David Romanowski, que es psicoterapeuta especialista en adicciones. Hola, David. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. José Torres, psicoterapeuta en tratamiento de adicciones y que también es fundadora de la organización RCO Latinoamérica. Hola. Y Luis Díaz, psiquiatra especialista en adicciones. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Y pues ahora vamos a hablar desde un marco de salud mental. Por eso están de invitadas un psiquiatra y psicoterapeutas. Y vamos a desentrañar ese concepto que tenemos, ¿no? Sobre el uso y abuso de sustancias, que así lo marca incluso en el DSM-5, que es pues un manual que por lo general usamos como psicólogos. Muy bien, entonces voy a comenzar con algunas preguntas y pues me gustaría que ustedes pues aportaran más desde su visión de trabajo y experiencia que tienen en este tema. Comenzando por David, a nivel personal y desde tu atención pues particular que tienes, ¿qué es para ti la reducción de riesgos y daños? Claro. Bueno, creo que la definición para mí de reducción de riesgos y daños puede ser muy amplia, pero si pudiera darla desde mi perspectiva, mi profesión, es empezar a modificar esta narrativa unidimensional y singular en donde los pacientes solo se benefician de un solo abstinencia, es decir, llegan a un tratamiento independientemente si sea en una clínica o si sea en un centro privado o público y se les dice que si no están en abstinencia, están en total negación de su enfermedad o de su condición. Para mí la reducción de daños es empezar a eliminar este modelo vertical que el especialista le dice al paciente qué es o qué tiene, se vuelve un modelo mucho más colaborativo. En la reducción de riesgos y daños, parte de lo que decimos como psicoterapeutas es que el especialista, más bien el paciente no llega al lugar en donde el especialista quiere que esté, sino que más bien el especialista le pregunta al consultante en qué lugar está y cómo podemos ser agentes de beneficio en su proceso. En la reducción de daños comprende que los cambios son paulatinos, que no todo progreso o proceso es lineal y que hay que entender toda la complejidad social, psicológica, biológica y comunitaria de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, la reducción de daños es ampliar mucho más las posibilidades de tratamiento, a enfocarnos en una narrativa singular de solo abstinencia y de que solo en una conciencia de enfermedad la gente puede recibir ayuda. Nosotros vamos directo a donde la persona está y no donde nosotros queremos que esté. Es para mí un poco lo que representa el cambio de narrativa hacia la reducción de daños en tratamiento. Gracias, David. Cosette, ¿cómo lo ampliarías ese término? Que es un modelo de acompañamiento más amoroso, más respetuoso con las personas, que contempla todos los derechos humanos. Creo que lo que dijo David, más esto que acabo de decir, convierte esto en una práctica comunitaria y muchísimo más amorosa y desestigmatiza por completo el consumo de sustancias, ¿no? Y pues respeta los ritmos, las etapas, los procesos, los contextos, es ver al ser humano pues así como es, ¿no? No como un diagnóstico, sino como una persona. Gracias, Cosette. Luis, pues la misma pregunta, solo pues
sí, me parece más interesante como la parte pues psiquiatra, ¿no? O sea, cómo lo manejarían. Claro, bueno, en realidad trabajamos de la mano, pero concuerdo con Cosette y con David respecto a lo que queremos es minimizar las consecuencias y un poco hablar de la política de reducción de daños, que al fin y al cabo es eso, es una política, un movimiento de salud pública, tiene que ver con el entender el problema del consumo de sustancias como una temática multidimensional y que requiere la ayuda profesional también como cualquier otro problema de salud. Cuando le exigimos, como decía David, a un paciente que el único camino es la abstinencia, inclusive llegando a psiquiatras, médicos, terapeutas, todos los profesionales, exigirle al paciente que la única forma de tratarlo es que esté sin consumo, es caer en el absurdo. Es como pedirle a cualquier paciente que tiene sobrepeso o que tiene hipertensión o que tiene cáncer que se curara antes de llegar al tratamiento. O sea, sería algo impensable. Es poner un piso o una base más o menos estable y tratar de entender que esto va a ser progresivo, que va a ser poco a poco y que parte del tratamiento tiene que ver con algunas ocasiones que el paciente regrese al consumo. Es minimizar en ese proceso las consecuencias, los riesgos y tratarlo de manera profesional. Evitar el pensar que es culpa o es responsabilidad o es este trastorno por consumo algo voluntario. Entonces es realmente verlo, le llamamos diferente porque siempre tratamos de dividir los problemas entre salud mental, sexualidad, adicciones, para poder estudiarlos mejor, pero la verdad es que es tener una visión normal de un tratamiento de salud. Yo lo vería así. ¿Cómo lo implementas entonces en tu comunidad? O sea, con las personas que llegan ahí para atención. Es explicando, lógicamente el paciente entiende mucho más porque él mismo, uno de los criterios diagnósticos para el trastorno por consumo de sustancias es intentos repetidos de reducir o quitar el consumo. En todos nuestros pacientes, ellos mismos han intentado reducir el consumo, pero no pueden. Entonces, en ese caso, el paciente sabe que ya cuando le hablamos y nosotros estamos hablando de algo novedoso como reducción de daños y los pacientes piensan, bueno, pues claro, o sea, lo que quiero es ir disminuyendo, es como algo muy sencillo para ellos. Lo que hacemos nosotros es un poco explicarle y facilitar la información a los familiares. Es los que quizá hay muchísimos opiniones y diálogos de otras visiones y de otras personas que también se consideran expertos, que tienen otros paradigmas y que abogan no solamente defienden el tema de la abstinencia. Entonces es una lucha continua entre tocafondo, que duela, déjalo en la calle, y nosotros acerca de vamos a empezar el tratamiento y con esto va a sentirse mejor. El consumo solamente es una parte de este malestar y tenemos que diagnosticar o ver todas las facetas que por eso es que trabajamos de la mano. No sé si hay algún otro trastorno de salud mental, si hay algún otro problema en el aspecto de personalidad, de parámetros psicológicos y lógicamente la parte de la familia, la parte del ambiente. Entonces, integrar esto, pero nosotros, reducción de daños, lo que sería más complejo es hablar con el familiar. Ok, ese es el siguiente pregunta y se la quiero hacer a David y es un punto muy importante esto de los familiares, ¿no? O sea, ¿cómo lo trabajas con ellos? Eso muchas veces es el obstáculo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, es interesante la pregunta porque cuando hablamos de adicciones, llegan las familias con una preocupación genuina, pero se ve al paciente en consumo como el problema, como si esa persona fuera la responsable de toda la situación que se está suscitando. Y uno de mis mentores, que es Gabor Maté, dice que en el mundo de adicciones tenemos dos problemas principales. Uno es que separamos a la mente del cuerpo y la otra es que separamos al individuo de su contexto. La adicción es un problema individual.
Y nadie nace un domingo por la mañana y dice, yo decidí tener una adicción. La adicción emana de un resultado complejo de muchas dinámicas y eso tiene que ver desde una postura sistémica con dinámicas que involucran otros seres humanos alrededor del individuo. Entonces, en ese sentido, el paciente identificado o la paciente identificada es nada más un síntoma de algo más amplio que está sucediendo en las interacciones alrededor. Con eso decir que los familiares no son culpables de eso, pero sí son todos responsables por sanar y por mejorar la situación. En ese sentido, algo que le digo mucho yo a los familiares es que las mismas pautas, a veces agresivas, que muestran en terapia o de culpabilidad frente al paciente, que me enseñan frente a mí en la sesión, es lo que mantienen al paciente en el consumo. Entonces, hay que ver todas las pautas de interacciones y mejorar esas pautas de interacciones dentro del hogar, en la familia, sin señalar culpables, porque a mayor culpabilidad, obviamente van a existir mayores resistencias y mayor defensas. Pero si existe un ángulo, como decía Cosette, compasivo, centrado en la persona o centrado en la familia, y entendemos más bien cómo está sucediendo todo el fenómeno, creo que podemos encontrar diferentes herramientas. Pero en ese sentido es muy importante no eximir a toda la cuestión sistémica de esta problemática y entender que el ser humano que llega frente a nosotros es producto de una serie de interacciones alrededor, no nada más un mecanismo lineal de había una sustancia y había una persona y así se generó el problema. Ojalá y fuera tan sencillo como eso, porque al final la adicción, visto desde un lugar humanista, es la respuesta ante el sufrimiento humano. Algún beneficio o significado suple esa sustancia para esa persona en ese contexto particular. Claro, gracias. Y precisamente me gustaría preguntarle a Cosette, ¿cómo fue entonces tu experiencia, digamos, con este concepto, pues, de reducción de daños? O sea, ¿cómo lo fuiste implementando con tus pacientes, en tu trabajo profesional? Ok, pues ya llevo muchos años trabajando en esto y me daba yo cuenta de la necesidad de las personas, primero de entender qué es lo que estaba pasando. Y que la familia también tenía la necesidad de entender y se daba muchas explicaciones. Entonces, desde explicarles cómo se da el proceso de consumo, cómo se da el proceso de recuperación, que es con el proceso de cambio, desde explicarles cuál es la diferencia entre alguien que usa, alguien que tiene un uso problemático, alguien que tiene una dependencia, alguien que tiene una adicción. Entonces, darle certeza a las personas y ponerle nombre a lo que está pasando, me di cuenta que era ultra necesario y a partir de ahí se amplía, ¿no? Toda la gama de estrategias que se pueden empezar a implementar. ¿Cómo lo implementé y por qué? Pues por necesidad, no hay de otra. Y creo que esto es muy evidente en la historia del modelo de reducción de riesgos y daños desde que empezó. ¿Por qué empezó? Pues porque hay una necesidad, porque las estrategias que había estado utilizando ya no funcionaban, porque no acompañar a las personas en su proceso, en respetarles sus ritmos y darme cuenta que buscar la abstinencia como fin principal, pues no estaba abonando ni a la familia, ni al individuo, a la persona que estaba asistiendo o que estaba a lo mejor en internamiento, porque yo empecé dando asesoría en centros de internamiento y que si no se implementaba otra estrategia, no había ni apego al tratamiento, había muchísimas más recaídas o reincidencias en los consumos. Entonces, eso sí o sí es practicarlo. Yo creo que no hay opción, ¿no? Como hay personas que sí pueden o que sí podemos trabajar con abstinencia total, pero o sea, no todas las personas, ¿no? Sería reducir a un porcentaje muy mínimo, ¿no? Sobre todo porque las personas que consumen no llegan siempre con la voluntad de dejar de consumir y si en la primera sesión yo le digo, pues el requisito para que yo te siga viendo es que dejes de consumir, se va a ir. Yo no quiero que se vaya, yo lo que quiero es que, es más, mi prioridad no es que deje de consumir, es que no se muera. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y que la familia pudiera entender esta parte también es como un poco más
difícil, como decía David, híjole, sí, hay que trabajarle con la familia. Claro, entonces por eso se ha tenido que ir cambiando, ¿no? Los programas o pues la estrategia, como mencionabas, en cuanto a pues todo en sí el factor biopsicosocial, ¿no? De la persona y todo lo que le rodea. O bueno, no sé, depende de qué metodología implementen. En tu caso, Luis, ¿cómo ha ido cambiando pues tu programa o tu servicio pues con tus clientes? Claro, y a lo mejor la reducción de daños se llega a pensar, o a lo mejor cuando hablamos acerca de esto y nos explica con profundidad, parecería que es como si nosotros diéramos permiso a los pacientes que consumieran, y entonces eso se puede malentender. Es verlo desde el punto de vista con objetivos y metas como cualquier otro tratamiento. Si estamos en un tratamiento para diabetes mellitus, y es un paciente que siempre ha tenido 200 de glucosa o 300, tenemos que poner metas, y hay metas internacionales, 180, 140 y después la glucosa en el ayuno. Esto es un tema más generalizado en cuanto a metas de medicina, pero que es bastante efectivo y es lo real. También la otra parte tiene que ver con que es una propuesta o un sistema que funciona, pero que hacemos participativos al paciente y a la familia. Es decir, no es como que venga un paciente y yo le diga, ok, pues hoy te toca medio litro o un litro o un cuarto, como si nosotros ordenáramos o diéramos esta solicitud abierta o este permiso. Muchos de los pacientes inician y preguntamos acerca de los objetivos. El objetivo principal de un paciente es sentirse mejor y reducir el consumo. Pero si a lo largo del tiempo el paciente es el que está viendo que este consumo de marihuana, de cocaína, de alcohol, está ocasionándole demasiados problemas, él mismo es el que dice, ya vi, intenté reducirlo y cada vez que consumo me voy 2 o 3 días o tengo problemas o me pongo agresivo o llego a tener accidentes. Entonces, él mismo es el que, lógicamente, con la ayuda y con la guía y con todo el soporte familiar, dice, lo que quiero es ya quitarlo porque me doy cuenta que este programa no es eficiente para mí, no es lo que quiero. Entonces, lógicamente, para nosotros es muy importante hablar con él y validar y reconocer todos estos riesgos que está teniendo, pero al final es un trabajo en equipo entre el paciente, entre las personas cercanas, y como dice Cosette, lo principal es evitar que fallezca. Muchos de los pacientes que llegan a consumir están en riesgo de accidentes o en riesgo de sobredosis, entonces tenemos que evitar eso. Es lo principal, hablando de un consumo grave o de dependencia, y el resto a lo mejor si llega a tener un consumo perjudicial, un trastorno por consumo moderado o leve, se puede manejar de manera diferente, pero cada paciente requiere una atención individualizada, y la decisión de los objetivos se toman en conjunto también con la familia, con los seres queridos, con el paciente y con el profesional o el equipo de profesionales. Gracias, Luis. Ahora me gustaría hacer una pregunta, se lo voy a preguntar a cada uno de ustedes, pero es en cuanto a los términos que se usan pues en profesionales de la salud. O sea, por ejemplo, pues se han ido cambiando, ¿no? O sea, unos hablan adicciones, dependencia, o pues aquí pues lo manejamos como un uso problemático, ¿no? Si la persona en cuestión pues tiene un problema pues con alguna de estas sustancias. Entonces, pues, ¿cuál es tu opinión, David, con respecto pues a estos términos, ¿no? O sea, la palabra adicciones, adicto y todo lo que pues conocemos. Bueno, lo que pasa es que ha evolucionado mucho la terminología y cómo se emplean varios tipos de conceptos en el mundo de las adicciones. Un tema importante aquí es entender bajo qué contexto se está utilizando el término. Por ejemplo, yo no soy muy defensor de que se utilice la palabra adicto o alcohólico o sucio, limpio. Ese tipo de terminologías vienen muy común desde la escuela de los 12 pasos, que son modelos que empezaron hace mucho tiempo.
Algo que trata, desde mi perspectiva, la reducción de daños es entender que es un modelo centrado en la persona. Cuando llega un paciente y me dice, hola David, es que soy Juan y soy alcohólico, pues yo lo primero que le digo es, ¿y quién más es Juan? Porque el alcohol, el alcoholismo, incluso si lo llega a tener de todas maneras, eso no lo define en su historia, en su complejidad y en su totalidad a esa persona. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que sí es importante a nivel clínico es mencionar, como decía Luis, que existe un espectro sumamente amplio. Antes se hablaba de un modelo muy binario, que esto también tiene que ver con los modelos arcaicos, en donde alguien o es alcohólica o no es alcohólica, cuando hay un espectro muy amplio, desde alguien que tiene consumo experimental hasta gente que consume recreativamente durante muchos años y no se vuelve un consumo problemático, hasta gente que está en un consumo problemático, pero un trastorno por uso leve de sustancias, que es de 2 a 3 síntomas, a gente que está en un trastorno por uso moderado, que son más síntomas, a un trastorno por uso severo. Entonces, incluso dentro de la gente que entra en el famoso diagnóstico de trastorno por uso, por uso de sustancias, hay una amplitud y una diversidad muy amplia. Por otro lado, algo que yo les puedo decir desde el lado clínico es que yo nunca le menciono necesariamente a la persona su diagnóstico, a menos de que tenga una utilidad para ella. Y por último, otro concepto que me gustaría mencionar aquí es también que las palabras de dependencia o adicción se puede volver un juego problemático porque hay personas que dependen de un antidepresivo para funcionar y van a depender del antidepresivo mucho tiempo y gracias a esa dependencia del antidepresivo, esa persona funciona muy bien en su vida. En ese sentido, ¿la dependencia es algo malo? No, porque dependo, como decía Luis, a lo mejor el diabético depende de la insulina para funcionar. Entonces, la dependencia no necesariamente tiene un significado peyorativo en ese sentido. Entonces, también hay que diferenciar desde ahí. Y por último, decir que ya estamos entendiendo mucho más el cambio de una persona, no desde si está sucia o limpia, incluso me atrevo a decir que ya no se dice la palabra recaída en modelos más recientes, a veces es un término más utilizado como reincidencia de consumo, porque la recaída otra vez es verlo como un fracaso, como un acto fallido, como algo que no está funcionando, y la reincidencia simplemente es que algo volvió a ocurrir. Entonces es empezar a cambiar estas narrativas peyorativas, reduccionistas, a un lenguaje más humano, persona consumidora o persona con consumo problemático, puede ser. Es decir, yo creo que no hay necesariamente una sola forma de expresar estos términos, pero sí eliminar esta tendencia, primero poner la categoría antes de la persona. Es adicta, alcohólica, marihuana. Es una persona y es una persona compleja, con muchos beneficios y con muchas cualidades, como todas las personas. Entonces, eso es un poco el cambio de paradigma que estamos viendo. Gracias, David. José. Pues estos términos de alguna manera ayudan a dimensionar la gravedad de la situación. No es lo mismo que una persona ya tenga un trastorno y que esté necesitando la sustancia y que toda su vida gire alrededor de buscar la sustancia a una persona que lo hace de vez en cuando. Sirve para dimensionar, sirve para no estigmatizar si la utilizamos de manera correcta. Pero se ha estado utilizando de manera, pues así como nada más, pues usarla. Entonces una persona que a lo mejor de vez en cuando consume alcohol ya es alcohólica para sus familiares. Y eso no es el buen uso de los términos. Creo que parte de las personas que estamos encargadas de la prevención y tratamiento es hacer esa labor y explicarle a la gente qué es una persona que tiene el trastorno, qué es una persona que solo usa, qué es el consumo problemático, qué es la dependencia, para que las personas también puedan dimensionar a dónde va. No es lo mismo un chico o una chica que se va de pinta de la escuela para de vez en cuando consumir alcohol a una persona que realmente necesita internamiento. Y este chico o chica que apenas está consumiendo alcohol y se fue de pinta, ya lo están internando. Si de verdad tuviera una, pues una dependencia
y que no la puede dejar. Entonces sirven para que las personas dimensionen la gravedad de la situación, más no para catalogar a las personas. Es una situación, es algo que se tiene que resolver, no es la persona en sí. Y como decía David, estigmatizar y etiquetar a las personas como es el adicto o como dicen en Europa, el farmacodependiente, es como, hijo, suena como bien extraño y bien fuerte, al igual que la palabra codependencia, y les dicen a las familiares, es que tú eres codependiente y por eso tu hijo o tu hija está recayendo constantemente. Entonces ya están utilizando la palabra codependencia, ya están utilizando la palabra recaída. Entonces, la narrativa es la que va, la forma en la que la hacemos es la que nos va haciendo daño. Porque también las personas cuando les dices, a lo mejor si es uso problemático, si es adicción, si es un trastorno, si tiene una patología dual, también la gente dice, ok, ya sé qué tengo, ya sé por dónde trabajar, ¿no? También sirve como para encuadrar un poco, siempre y cuando utilicemos bien los términos y coloquialmente no se han estado utilizando de la manera más adecuada. Luis, gracias, José. Claro que sí. Sobre todo, como ya lo mencionaron, prácticamente es un poco hablar acerca de este espectro que es muy amplio respecto a todos los que consumimos sustancias, es decir, en algún momento hemos consumido a lo mejor cigarro, alcohol, marihuana, algunas otras sustancias, y saber que hay un espectro muy amplio. En el DSM-5 vienen 11 criterios diagnósticos, aumento de la frecuencia y de la cantidad, el dejar de hacer actividades, craving o deseos o necesidad de consumir, el abandono de actividades placenteras, el aumento, o sería la tolerancia, que es el aumento de la cantidad para obtener los mismos resultados en la sustancia, y la abstinencia, que es después de consumir una serie de síntomas o de efectos adversos. Como lo dijo David, existe el trastorno por consumo leve, que serían 2 a 3 síntomas, el moderado 4 a 5, y la dependencia, que serían arriba de 6. Antes se llamaba consumo perjudicial, y el consumo perjudicial sería como el trastorno por consumo de sustancias leve, el abuso sería el trastorno por consumo de sustancias moderado, y el trastorno por consumo de sustancias graves sería la dependencia. Es donde ya requiere un tratamiento, la mayoría requiere un tratamiento farmacológico, pero hay más de 6 síntomas, y esto tiene que ser por el lapso de un año. O sea, tiene que ser repetitivo, tiene que ocasionar bastantes problemas. No quiere decir que entonces me voy a esperar hasta tener 6 síntomas para acudir a un profesional. Sería como igual, oye, ¿qué tan gordo tengo que estar para que, o qué tanto sobrepeso tengo que estar para tener ya problemas en el corazón? Bueno, no nos vamos a esperar a eso. Si estoy viendo que estoy aumentando de peso, si ya estoy teniendo dificultad para respirar, no puedo hacer ejercicio, me duelen las rodillas, diferentes cosas, lo ideal es que no debería de esperar hasta sentirme extremadamente mal para acudir a una atención. Y a lo mejor si estoy viendo que el estrés está aumentando la cantidad de cigarros, en lugar de 10, como 15 o 20, si yo no puedo o no estoy siendo capaz de disminuir esto, que es un deseo absoluto de muchas personas, porque ya no pueden hacer ejercicio porque se sienten muy mal, hay que acudir con un profesional. Sería primero con un terapeuta, para ver qué otras cosas se pueden trabajar de ese manejo de estrés y de ansiedad, y si se requiere algún otro manejo farmacológico. Y hablando de esto, como decía Cosette, en esta definición que eran los farmacodependientes, pues aquí a cualquier persona que solicitara o que requiriera un fármaco también sería farmacodependiente, incluyendo aquellos que tenemos gastritis o colitis o diabetes o hipertensión o dolor de cabeza. También serías farmacodependiente porque dependes de una sustancia o dependes de un fármaco para sentirse mejor. Entonces todos en algún momento seríamos farmacodependientes. Entonces se trata de observar que es un problema y tiene una gama, un espectro muy amplio, y saber que lo principal es que aquella persona que está incrementando el consumo seguramente está sucediendo algo por lo cual está sufriendo y requiere una ayuda y un tratamiento profesional para sentirse mejor.
Gracias, Luis. Y de hecho, en esta última idea de la farmacodependencia, que bien también lo tomó David, pues cuando menciona, ¿no?, que la dependencia a algún medicamento, y pues sí, o sea, a veces creo que también, inclusive, no sé, igual incluso como en una detección de VIH o cualquier otro, otro también un trastorno, ¿no? Que uno está tomando algún medicamento pues periódicamente, y pues también pero además hay un estigma, ¿no?, detrás de todo eso. David, o sea, ¿tú qué piensas sobre esta idea de que una persona pues es adicta o dependiente toda su vida, aun cuando lleve pues años de abstinencia? Bueno, eso ha sido un debate muy marcado porque antes, bueno, una narrativa que se replicó mucho sin necesariamente tener un sustento científico, sino que más un sustento ideológico, es la narrativa del National Institute of Drug Abuse en Estados Unidos, en donde la adicción se define como una enfermedad progresiva, crónica del cerebro, caracterizada por un uso compulsivo de sustancias, pese a consecuencias negativas. Lo que ya se han visto a través de nuevos estudios actualizados, algunos de ellos por el NIAA en Estados Unidos, es que la gran mayoría de las personas que tienen en algún momento de su vida un consumo problemático de sustancias logran tener un consumo moderado, no problemático, posteriormente. Esto tiene que ver con que el tema del consumo problemático de las sustancias no solo se trata del poder adictivo físico de una sustancia, hay que abordar otras áreas psicosociales que son igualmente o hasta más importantes para la persona. Es decir, se han dado cuenta que a través de factores como la madurez neurobiológica del cerebro, donde la corteza prefrontal se termina de formar bien, que es el área encargada del juicio y de la razón en el ser humano, cuando hay madurez neurobiológica, cuando los seres humanos encuentran un trabajo estable, un sustento económico, una pareja en donde recibe mucho apoyo emocional o afectivo, el mismo consumo va disminuyendo o la sustancia deja de ocupar un lugar tan importante en la persona porque ya tiene otros sistemas de soporte muy sofisticados que reducen el poder problemático per se de la sustancia. Entonces, en ese sentido, yo he atestiguado tanto en la parte clínica como en los estudios pacientes que pueden llegar a tener un consumo problemático y gracias a que se cubren todos estos factores que mencioné, el mismo consumo ya no es un problema porque la sustancia deja de ocupar un lugar tan importante en la vida de estas personas. En algunos otros casos, cuando vemos una persona con comorbilidades y vulnerabilidades como el desempleo, como una depresión grave, más el consumo fuerte de sustancias y redes de apoyo carentes, ahí sí se puede ver el espectro más severo, en donde sí le decimos a la persona, al parecer no has podido reducir y el consumo de esas sustancias sí termina o se detona en todas las consecuencias asociadas negativas en su vida. Pero este sentido de que siempre es progresiva, crónica y mortal, no es el caso. Luis y yo, y Cosette seguramente también lo ha visto, en donde las personas al cubrir otras necesidades, el poder mismo de la sustancia o la dominancia que ocupan su vida se disminuye. Por ahí un buen ejemplo que me gusta mencionar a mí es el de los soldados en la guerra de Vietnam de los soldados, estadounidenses en la guerra de Vietnam, en donde había un 20% de los soldados con un consumo muy fuerte de opiáceos, y de ese 20%, una vez que termina la guerra y regresan estos soldados con sus familias a su país, a un lugar más estable y de mucho menos estrés, la mayoría de ellas dejó el consumo de los opiáceos o al menos dejó el consumo problemático. ¿Por qué? Porque ya estaban en un entorno de mucho menos estrés y bajo un soporte genuino de sus seres queridos. Entonces, no es tan sencillo como esta narrativa en donde hay una experimentación, uso problemático, adicción y es mortal. No es tan lineal como pensamos. Es mucho más compleja la historia, como dice Andrew Tatarsky por ahí, que el mapa no es el territorio, hay que ver el territorio en el campo clínico para comprobarnos que estas historias no siempre son singulares y reales. Es mi postura. Claro, David, y eso pues me entra la duda y es la pregunta a hacer para Luis. Entonces, ¿cuál es tu percepción de los programas y estrategias que se utilizan pues aquí en México en cuanto pues a salud mental, pues, y pues más que nada enfocado al consumo problemático, dependencia, adicciones, no sé?
Que sí, como lo había mencionado, están muy divididos. Aparte de, digamos, lo que es medicina o todos los hospitales generales, deberían de tener salas de psiquiatría. ¿Qué es lo que pasó? Pues todavía con el modelo anterior, con el modelo de manicomios, se pusieron estos a las afueras de las ciudades y se trataban a los pacientes con alguna enfermedad mental como delegándolos, ¿no? Inclusive en algunos hospitales está en un área aparte. Eso es algo extrañísimo, en otros países no se ve y es porque, bueno, psiquiatría es parte, es una especialidad médica y debería de estar integrada, cada vez se trata más, pero la verdad es que nos falta muchísimo. Y después de que está la psiquiatría delegada de la medicina, las adicciones están separadas de la psiquiatría. Entonces luego tenemos muchos problemas porque nos llegaba al hospital algún paciente que tiene depresión, que tiene intento suicida, que tiene consumo de sustancias. Entonces llegaba a algún hospital y le decían, no, es que tiene depresión, váyase al hospital psiquiátrico. Llegaba al hospital psiquiátrico y decía, no, es que tiene consumo de sustancias, regrésese a la clínica o al lugar donde se va a hacer la desintoxicación. Y cuando se iba a hacer la desintoxicación, el paciente decía tiene ideación suicida y lo regresaban al hospital psiquiátrico. Entonces, no están todavía integrados y vistos de manera totalitaria los servicios de atención de manera pública. Se subdividen y cada quien trata ciertas partes, lo que es un lío porque nunca va a haber un paciente que tenga un problema grave de consumo de alcohol que probablemente no tenga alguna otra dificultad, que tenga depresión o que tenga un trastorno de sustancias y que tenga algo más que se deba de tratar, inclusive ya un episodio de abstinencia o un problema en el hígado. Entonces no podemos seguir dividiendo de esta manera y estudiando de manera segmentada a cada uno, tratándolos porque no está funcionando. Entonces, esa es la dificultad. De manera privada, lógicamente, hay muchos lugares donde tratamos de hacerlo de manera integral, pero lógicamente no tenemos como los recursos para dar una atención universal y aparte es muy costoso porque requieres al terapeuta, requieres al psiquiatra, requieres el equipo para hacer el tratamiento de abstinencia y es decir, muchas otras cosas que no todos los pacientes lo pueden o lo pueden costear, ¿no? Entonces, esa es la dificultad de los sistemas que están segmentados, divididos y que no tratan al individuo con todas sus dificultades, con todas sus complejidades y solamente intentan como tratar un problema a la vez. Sí, y más que nada, ahora, pues también ha habido muchos cambios en cuanto al manual, pues de psicología, ¿no? El DSM-4. Pues, ¿qué cambios ha habido en cuanto a los términos, en cuanto a, esta pregunta va para Cosette, porque pues incluso también ya se está como cuestionando el término de trastorno, ¿no? Entonces, en general, pues, pero, o sea, ¿qué cambios ha habido en cuanto a los términos ahí en el manual del DSM-4, el DSM-5, perdón? Pues sí se han modificado incluso también algunas síntomas que tenían que aparecer o que aparecían en otros manuales, ahorita ya no están apareciendo, pero pues ya casi hace un siglo, ¿no? Empezó a investigarse de forma diferente. Antes decían que era una cuestión de voluntad, después del diablo y que estaban embrujadas las personas. Entonces, a lo largo del tiempo creo que se ha ido modificando el término y esto nos va indicando que en este sentido, pues, no nos podemos aferrar a un solo modelo o a una sola terminología. Sin embargo, rescato mucho algo que dice David, que en cuestión de tratamiento, como enfocarme solo en los síntomas que aparecen en el manual y darle esa categoría a la persona consultante, pues como que no, o sea, sí abona, pero si a él o a ella no le abona, pues como para qué, ¿no?
Yo he visto, sí, que se ha estado modificando el término, incluso como decías, no, ya no se habla como de, es una enfermedad del cerebro, sino sí un trastorno por uso de sustancias y cada vez se está integrando como algo más, pues sí, como fijándonos en el individuo, aunque creo que todavía, como dice Luis, pues hace mucha falta, ¿no? No solo lo que dice el manual es lo que tendría que ser o cómo nos tendríamos que basar. Entonces, David, ¿qué cambios han habido pues en cuanto al lenguaje para disminuir pues el estigma? Porque precisamente creo que eso ha ido cambiando pues en el manual, pues reducir el estigma que hay pues hacia pues, esta cuestión de salud mental y sobre todo en este tema. Sí, creo que el lenguaje ha transitado mucho. Puedo poner un ejemplo básico, ¿no? En el DSM-4 y en otros previos aparecía la palabra abuso de sustancias, por ejemplo. Y fueron eliminando esa palabra, por ejemplo, porque abuso se refiere más a abuso infantil o abuso sexual. Entonces, muchísima gente que tiene un problema o un consumo problemático de sustancias no están abusando de nadie. Realmente ahí se puede confundir un poco, en donde hay un consumidor problemático de alcohol, pero al decir abuso, detonaba a veces esta percepción de que es alguien que abusa sexualmente de alguien, ¿no? Alguien que abusa físicamente, y no necesariamente es el caso. Entonces ha desaparecido la palabra abuso en el DSM-5, aparece mucho más la parte de, como bien decía José, trastorno por uso de sustancias. Ahora, en cuanto a modificar el lenguaje para desaparecer o para minimizar el estigma, pues es como mencioné previamente, quitar estas palabras como alcohólico, cocainómano, marihuana, marihuano. Para empezar, primero son personas, eso es muy importante decirlo, pero ya si tienen un consumo problemático, algunos lo emplean como persona con consumo problemático o una persona con conductas adictivas, también puede ser otra manera de decirlo cuando son adicciones de proceso y no de sustancia. Adicciones de proceso refiriéndome a alguien que tiene problemas con apuestas, compras, videojuegos, etcétera. Esas son las adicciones de proceso. Y remover en la medida de lo posible todo lo que tiene que ver con esta cuestión de, como decían, farmacodependiente o codependiente, para los familiares o la pareja, sobre todo en la cuestión de género femenino, se utiliza muy a la fácil que si la persona tiene alcoholismo, el hombre, la pareja es codependiente, cuando básicamente, como decía Cosette, hay que trabajar con la interacción de la pareja, pero no significa que tenemos que utilizar estas etiquetas para encasillar a las personas. Creo que hacia allá va, porque sería lo mismo en tema, y Luis a lo mejor me puede complementar esta idea de salud mental. Yo soy una persona que ha vivido depresión. A mí no me gustaría que me digan, mira, ahí va el depresivo caminando. Ese es el depresivo. Soy mucho más que mi depresión, aunque sé que existe la depresión. Entonces, puede ser una persona con depresión, puede ser una persona con problemas del estado de ánimo. Suena mucho mejor poner a esa persona en ese lugar que ahí va la o el depresivo, o la ansiosa, o el ansioso, por decirlo así. Eso creo que cambia mucho la narrativa en este aspecto. Claro, Luis, no sé si podrías ampliar claro. esto mismo. Sí, de los cambios que ha habido, y me parece uno muy importante en el DSM-4, uno de los criterios era que tuviera problemas legales. Para el usuario de sustancias tenía que tener problemas legales, y ese era un dato de riesgo. Afortunadamente, con la despenalización, que va siendo cada vez más universal o avanzando en muchos países, quitamos toda esta gama de a lo mejor castigar. Idealmente, si alguien está teniendo problemas, lo que requiere es ayuda y no estar en la cárcel, ¿no? Entonces, este es como un cambio gigantesco que tiene que ver con políticas públicas respecto a que ya no es una situación legal. Y las otras cosas que se añadieron también en el DSM-5 es el craving, o este deseo, necesidad imperiosa de buscar el consumo. Entonces, esto tiene que ver con que ya se reconoce que hay una parte, en algunos casos, cuando hay un consumo muy fuerte, en donde está el descontrol, donde hay una parte que impulsa o crea
este consumo más allá de la decisión. O sea, se pierde en este aspecto, en algunos casos de intoxicación, esta parte donde ya no se puede frenar. Entonces tiene que ver ya con otros parámetros, pero esos son los principales cambios y lógicamente lo que acaban de comentar mis compañeros tiene que ver con el cada vez llamar yo de manera general, pues se trata como cualquier otro problema de salud, como pacientes, pero hablando de una manera más específica podrían ser usuarios de sustancias, simplemente, ¿no? Como de una manera general y sin utilizar el término de cosificar en cualquier aspecto, ¿no? Como el canceroso, como dice David, o sea, jamás una enfermedad puede ser la totalidad de un paciente o una característica, ¿no? Sí, gracias. Y pues ya casi para cerrar, me gustaría entonces que, claro, o sea, cada quien desde su experiencia y el trabajo que hace, ¿no? El investigar más sobre este tema, pues a lo mejor como darnos algunos nuevos novedades que hay pues en torno a este tema, cómo a lo mejor se trabaja ya en otros países, el tema de adicciones y pues con las personas usuarias de drogas y sobre todo pues enfocado también en la reducción de daños. Incluso, nomás pues permítanme, nuestro concepto, pues nuestra plataforma se llama Movimiento Mexicano de la Gestión de Placer y Riesgo, entonces también pues esta cuestión como de gestión de placer, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo manejen. No sé si podrías empezar, David. Bueno, creo que estamos transitando hacia nuevos modelos y nuevas incorporaciones, incluso que Luis nos podría ejemplificar más con la parte médica. Para empezar, yo diría que un eje muy importante hacia donde se está moviendo el mundo de las adicciones es, como bien explicaba Luis y Cosette, incorporar la parte de salud mental con la parte de conductas adictivas. Necesitamos establecer mucho más modelos integrativos en donde tanto la cuestión de salud mental como la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, etcétera, como el consumo, la conducta adictiva, se tienen que trabajar simultáneamente para que el proceso y los avances de las personas sea mucho más, de mucho mayor impacto positivo y en menos tiempo y además con un costo-beneficio muy importante. Ese es un tema. Entonces, modelos integrativos que traten en una misma clínica o sitio de tratamiento al mismo tiempo lo de salud mental con el consumo o la conducta adictiva. Eso es muy importante que se ha visto que es en beneficio, de gran beneficio. Otra cuestión que se está implementando en muchos países a través de investigación, y a lo mejor le voy a ceder eso la palabra a Luis, es la incorporación de psicodélicos para el tratamiento de varias cuestiones de salud mental. Se han visto algunas pequeñas pruebas de, por ejemplo, incorporar de ayahuasca, psilocibina, plantas medicinales que tienen gran auge y que seguramente van a venir a reformular y a reformar muchos tratamientos de manera global. Entonces, creo que hacia allá está transitando el campo y pues cada vez creo que estamos viendo menos, diría yo, menos énfasis en solo a tratar esta condición desde una narrativa lineal de la sustancia y la persona, y ese es el problema. Y yo lo que digo eso es que hay que entender a la persona en su multiplicidad de significados en relación a la sustancia, porque algo que me gusta decir yo para ir concluyendo es, no hay sustancias malas o buenas, hay relaciones malas con las sustancias. Y creo que eso es muy importante entender. La mayoría de las personas que consumen alcohol no tienen un consumo problemático de alcohol, pero igual es con las sustancias ilegales como en México, en el caso de México, como la marihuana o como la cocaína. La mayoría de la gente que tiene un consumo no tiene un consumo problemático. Entonces, más bien habría que entender cuál es la susceptibilidad del individuo que cae en consumo de problemático en vez de fijarnos en la sustancia particular. Creo que hacia allá estamos transitando, en mi opinión. Claro, perdón, y es lo que pues se abonó cuando se hizo la clasificación, ¿no? En el 71 de los psicotrópicos, pues que es como ver a la sustancia como algo malo, o digamos, o mejor dicho, desde antes, ¿no? Desde la degeneración de la raza que mencionaban, para pues empezar a marcarlos como ilegales, ¿no?
Hay una pregunta, me gustaría que les respondiera ya al final, pero vamos a seguir con Cosette, con esa misma pregunta de qué novedades hay en cuanto a estos temas. Pues yo creo que hay muchos y que en México ya los estamos empezando a implementar. Uno de ellos y que me gusta mucho y que son los RCO, que son Recovery Community Organization, en donde en un solo espacio hay diferentes modelos porque se le ofrece a las personas las diferentes opciones de tratamiento. Si una persona quiere trabajar con abstinencia total, ahí tiene el recurso para trabajar abstinencia total. Si quiere trabajar reducción de daños, ahí está reducción de daños. Si quiere trabajar con yoga y todavía no está en el proceso de entrarle a las estrategias para dejar de consumir, está yoga. La familia, ay, perdón por los cohetes, porque es que hay una iglesia aquí en la esquina y hay fiesta, supongo. Si hay gente que quiere trabajar con la familia, pues trabaja con la familia. Entonces los RCO son una comunidad en donde están las personas usuarias, los familiares, las personas aliadas, activistas, organizaciones. Si alguien quiere trabajar con 12 pasos, pues trabajas con 12 pasos. Si alguien no quiere trabajar con 12 pasos, no trabajas con 12 pasos y puedes trabajar en otro tipo de grupo terapéutico. Entonces, este modelo a mí me gusta porque amplía las posibilidades para las personas y no solo es uno, a diferencia a lo mejor de las comunidades terapéuticas, las clínicas, en donde las personas ingresan, incluso también en las instituciones públicas ingresan y solo hay un modelo de tratamiento. ¿Cuál? El de abstinencia total. No se trabaja reducción de riesgos y daños, tampoco se trabaja con las familias, tampoco se trabaja gestión. Yo trabajo gestión del placer y del dolor. Y entonces, trabajar con todos estos modelos creo que es lo que viene, creo que es la novedad. He encontrado grupos así en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos ya hay infinidad de RCOs y creo que es un modelo bastante amable y muy comunitario, muy, muy comunitario, porque lo que hacemos es comunidad y es hacer alianzas con las instituciones que tenemos allegadas. A veces es la iglesia, a veces es el grupo de AA, de NA, de Alanon, es el despacho de abogados, es el gimnasio, entonces, y no necesita estar en un mismo edificio, sino vamos haciendo alianzas. Eso es lo que sigue, a mí me gusta mucho. Y voy a hacer mi comercial porque, miren, hice mi playera que dice Dino al anexo y en la parte de atrás dice RCO Latinoamérica, porque a mí me gusta más ese modelo, ¿no? No digo que también hay personas que por las condiciones económicas tengan que acudir a un anexo, pero si les damos otras muchas opciones, no tendrían por qué recurrir a ese tipo de lugares que muchas veces, en lugar de ayudar, pues perjudican. Gracias, Cosette. Y sí, de hecho, sí hay bastante investigación, ¿no? No podemos recurrir al no todos los anexos, quizá, pero sí hay muchísima investigación en cuanto a estos centros de rehabilitación, cómo a veces llegan a perjudicar más a las personas, ¿no? En cuanto a su experiencia o no hacen distinción, pues, del tipo de consumo que llevan. Y pues, Luis. Claro, creo que hemos avanzado mucho, cada vez son más comunes estas pláticas donde podemos hablar de otros modelos, de modelos actuales. El uso adulto que se ha regulado de la cannabis da muchas pautas a que también cambien las políticas públicas y como dice David, pues sí hay muchos tratamientos novedosos que tienen que ver con psicodélicos, el DMT, la psilocibina, el LSD, y ya va a llegar la esketamina a México, que son tratamientos para depresión. Nosotros tenemos algo que se llama estimulación magnética transcraneal, que se utiliza para depresión resistente, entonces en usuarios con consumo de sustancias y depresión les va bastante bien, y pues la verdad es que vienen como muchos manejos integrales. Me gusta lo que dice Cosette, que cada paciente requiere una atención individualizada, y lo que dice David es cada vez va a haber mayores estrategias para poder tratar. En este caso, muchos de los tratamientos nuevos son para depresión, pero como muchos de nuestros pacientes con consumo de sustancias tienen algún otro trastorno, la verdad es que le ayuda muchísimo porque también lo de base es lo que mejora. Quizá síntomas depresivos, ansiedad, déficit de atención,
Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, en cuanto al tratamiento medicamentoso, va a haber muchas mejorías, y qué bueno que también está habiendo cambios en la legislación y que cada vez podemos, y hay movimientos como este en donde tocamos temas más avanzados, más actuales, y lógicamente que ayudan más a los pacientes. Gracias, Luis. Y me parece muy importante una pregunta que hicieron en el chat, y creo que va muy, muy de la mano. Es un usuario que está aquí viéndonos. Dice, excelente diálogo. ¿Qué opinión les parece las campañas de prevención de adicciones aquí, pues en México? Creo que pues, sí es importante retomarlo. Me gustaría pues, comenzar a David. Bueno, no sé a cuál de todas se refiera, pero han habido varios errores, ¿no? Por ejemplo, por ahí yo veía, una de las cosas que más me llegaron a molestar es ver estos spots de en el mundo de las drogas no hay final feliz. Yo creo que en el mundo de las drogas hay finales felices, tristes, alegres, amargos, contentos, como en el mundo de cualquier otra cosa. Más bien, lo que no entiende todavía el gobierno es que, y no se dejan asesorar a veces por especialistas, es que cuando existe un consumo problemático de sustancias, el Estado tiene que hacer un análisis muy íntegro y muy honesto de verse en el espejo, porque el consumo problemático de sustancias tiene que ver mucho más con marginación, pobreza, desempleo, abuso sexual, comunidades con violencia, etcétera, que el tema mismo de la sustancia. Es mucho más relevante trabajar como Estado en los factores subyacentes que conducen a un consumo problemático que en penalizar o castigar el consumo o señalar a ciertas drogas como las drogas problemas de nuestra sociedad. Eso no tiene ningún impacto positivo en esto. Eso por un lado. Y de repente he visto en algunas otras como delegaciones como reemplaza una mala adicción por una buena adicción o reemplaza, no me acuerdo cómo era, pero era como reemplaza tu droga por otra adicción. Una cosa sí que también me parecía absurda, tampoco estaba bien. Y luego he visto cosas todavía peores como de grupos empresariales poniendo como fumar cigarro no es chido y la mano para abajo, otra vez totalmente moralista, enfocado a un tema de elección, por decir así, y otra vez yéndose a lo que es no consumo la buena familia, consumo la mala familia. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en corregir estas campañas que ni tienen un sustento científico y que siguen promoviendo estigmatización y ángulos moralistas a un problema que realmente es de salud pública. Esa es mi opinión. Sí, Cosette. Son campañas totalmente paternalistas en donde pretenden decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. En lugar de tomar en cuenta esto que es la gestión del placer, la gente ya lo está haciendo. Bueno, pues hazlo bien, hazlo a gusto, disfrútalo, y si se te está saliendo de control, pide ayuda. Siguen promoviendo el miedo, la vergüenza y la culpa, y eso va a alejar a las personas de consumir responsable y a gusto y lúdicamente, va a alejar a las personas de la atención si es que la necesitaran, va a alejar a las personas que están tomando decisiones muy malas, por cierto, o las autoridades, y las políticas públicas se están alejando de los derechos humanos, sobre todo. A mí me parece que mostrar a una persona en situación de calle estigmatizando el consumo es faltar a sus derechos humanos, porque están quitándole la voluntad a la persona como si la droga fuera la peor y fuera Satanás, ¿no? O sea, nada más les falta poner eso, ¿no? Nada más porque es laico todo esto, pero si no pondrían ahí que Satanás se les metió y por eso están haciendo lo que hacen. Entonces, deberían de quitar este tipo de spots. No sé cómo los permiten. También sé que hay mucha gente que sí está tomando, que es tomadora de decisiones, que está haciendo políticas públicas y que están en contracorriente. Creo que aquí mucho de lo que se ha avanzado se debe a la iniciativa privada, a las organizaciones no gubernamentales. Lo que está pasando con la marihuana no es que la gente haya querido hacerlo, lo que está pasando con el aborto, lo que está pasando con la ley Olimpia, no es que el gobierno se le haya prendido el foco y diga, yo creo que esto va a beneficiar a la ciudadanía, no, es la organización civil la que está empujando una y otra y otra y otra vez. Entonces, regresando al tema, son nefastas esas campañas, eso de di no a las drogas.
o sea, la gente que las ha probado va a decir, pues, como, ¿por qué no? O sea, ni es cierto, o sea, ni es cierto que no me voy a divertir y no es cierto, eso no pasa, ¿no? Más bien tendríamos, si todos esos recursos para prohibir y para evitar que las personas lleguen al consumo problemático, las usáramos para dar empleos, para generar condiciones diferentes y que la gente no llegara a ese extremo, otra cosa sería, pero pues... bienvenido, welcome to Mexico. El fentanilo mata. Ah. Luis. Sí, claro, creo que hay muchas deficiencias en cuanto a lo que quieren tratar de transmitir. Es miedo, es más como esta posición dicotómica o maniqueísta de los buenos y los malos. Eres bueno si no consumes. Y me parece que habla de que hay un problema que ni siquiera están pudiendo resolver. Hay problema respecto a personas que están teniendo consumo actual problemático y requieren tratamiento, pero hay muchísimos más que van a empezar a consumir o que están consumiendo y que ojalá y tuvieran la información adecuada para que disfrutaran ese consumo, porque no lo van a dejar de hacer, pero tuvieran otras alternativas y este movimiento, por eso es que me parece tan espectacular de gestión del placer, que hubiera muchas más alternativas, mucha más información, opciones y que si en ese caso ya están reconociendo o están viendo que el consumo está aumentando y está ocasionando más problemas, pudieran tener una alternativa sin verse como los malos, porque digamos que esto lo toman diversas compañías de narcotráfico para venderlo de esa manera. Entonces eres malo por consumir y pues en cierta época de la adolescencia todos queremos ser malos. Entonces es así como no puedes acudir a pedir ayuda porque si no eres como cobarde o débil. Entonces es como todavía alejar a los pacientes o a las personas que tienen problemas para acudir a atención. Es así como es mejor que no digan nada. Sería más fácil. Claro, y pues ya para cerrar, parto de eso mismo que dices, porque me gustaría que dejaran como sus datos, igual la misma dinámica, David, Cosette y Luis, cómo buscarles pues en redes, en páginas, algún número de teléfono, correos, no sé, pues que también para que den promoción a las camisetas que ahí tienen, mercado. Claro, bueno, me pueden buscar a mí, si quieren lo pongo aquí en el chat, mandarme un correo a roman310@umn.edu. A lo mejor Katia lo puede repostear. También en Facebook tengo una página que se llama David Romanowski, especialista en adicciones. Creo que esos serían los dos medios principales en donde me podrían encontrar. Así que gracias por la invitación, por supuesto, al movimiento, a Cosette y a Luis y a todo el equipo por este foro. Pues a mí me pueden encontrar en la página de RCO Latinoamérica por Facebook o RCO-Latam. Ahí pues contesto prontamente. ¿Cómo se piden las camisetas? Igual por inbox, ahí se las enseño otra vez. Es que está padrísima, me encantó, porque yo la diseñé. Sí, yo también quiero una. Genial. Este es el tipo como de movimientos que estamos buscando en RCO, ¿no? Que la gente también esté como haciendo conciencia de que hay lugares a los que sí y a los que no pueden acudir, ¿no? Y voy a grupos de AA, DNA y doy charlas del cambio de paradigma, de por qué hay que cambiar el término codependientes. Luego me invitan a la NON y les digo que todo eso, ¿no? Entonces también me pueden hablar y yo con muchísimo gusto voy a dar charlas de este tipo. Excelente. Muy bien, yo estoy en luisdiazpsiquiatra.com, también en Instagram @luisdiazpsiquiatra y en Facebook igual @luisdiazpsiquiatra.
Sí, sí es importante pues tener ahí sus datos porque a veces pues sí llegan, ¿no? Personas y pues buscando este tipo de pues trabajo y muchas veces pues caen con, digo, pues a mí me ha tocado, ¿no? O sea, con colegas, no digo que mis colegas lo sean, ¿no? Pero pues hay personas que no saben manejar pues adecuadamente el trabajo con personas usuarias de drogas, ¿no? Y que están teniendo esta problemática, entonces eso sí es importante como tener cómo canalizarles. Y pues muchas gracias por su participación y su tiempo. Fue muy enriquecedor toda la información que proporcionaron, bastante. Y pues espero seguirles viendo. Y pues yo les voy a dar para el 14 de mayo, el viernes 14 de mayo, vamos a ver el tema de trabajo sexual, uso de sustancias y servicios de salud. Entonces, para que estén ahí al pendiente, pues sí, ahí les veo entonces, igual ahí nos quedan ahí a acompañar para el siguiente viernes. Muchísimas gracias por su tiempo y pues buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias.